¿Se te rompió la compu? Horacio Améndola te lo soluciona. Yo sé lo que te digo. 1563 78 59. Estás en El Parque no se vende. Bueno, aquí estamos nosotros en nuestro bloque número 4, sección agroecológica. Vamos a hablar sobre transición agroecológica, sí, con Gustavo de Guain. O le vamos a pronunciar, que él nos diga cómo se pronuncia, mejor dicho. Él es ingeniero agrónomo, pertenece al colectivo Tierra Viva de Bolívar, es ingeniero en producción agropecuaria, tiene una diplomatura en agroecología también, y como les dije, pertenece al colectivo Tierra Viva Bolívar. Le vamos a dar la bienvenida a Gustavo. Hola, Gustavo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andas? ¿Muy bien? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, bien. ¿Nos escuchás bien? Muy Sí. bien. Sí, te escucho bien. Me escucho un poquito de eco yo. Ah, bien. Ahí lo va a tratar de solucionar nuestro operador. Sí. Bueno, contanos un poquito, porque vos diríamos que sos como un especialista en esto de la transición agroecológica, ¿no? Un poquito, nos han dicho. Nos contaron, sí, por digamos ahí. que de hace unos años, una transición agroecológica no solamente en el campo de la producción, sino también en el campo de mi profesión, ¿no es cierto? Exacto. Porque yo fui formado, en realidad, y como creo que les contaba, tuve dos tipos de etapas de formación. Una fue la etapa inicial y después fue variando todo dentro de la facultad. Incluso nunca tuvimos, por ejemplo, no existía la materia de agroecología. Incluso cuando yo ingresé a la universidad, a la facultad, teníamos una introducción a la ecología que después fue eliminada de cuajo, así que se ve que no servía a los fines productivos, ¿no? O productivistas. Claro. Así que bueno, tuvimos una formación bastante de aplicar, no te diría, no sé si decirlo, de aplicar recetas, pero después todo se fue simplificando es decir, jamás vimos las combinaciones, las relaciones entre seres vivos, entre el cultivo, el suelo. Lo veíamos muy parcializado y en compartimientos estancos, ¿no? No procesos naturales, o sea, no estudiaron los procesos naturales, sino que directamente les dijeron, bueno, para hacer tal cosa tenés que hacer esto, para hacer tal otra, esto más otro. O menos. Sí. Más o menos, o sea, digamos, no tan crudamente, pero, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Microbiología es una materia que hoy por hoy debería ser muy importante. En ese momento eran esas materias que en el común, en lo de los estudiantes, en la jerga de los estudiantes, se pasaban de taquito. No era una materia filtro, por ejemplo. Claro. Que igual no debería haber materias filtro, pero sí hay materias más complicadas y otras menos. Digamos que microbiología es una materia con mucho de conocimiento y mucho de tener que aplicar cosas, ¿no? Y hoy por hoy debería ser muy necesaria. Y bueno, la microbiología del suelo es una de las partes más importantes en lo que se refiere a agroecología, ¿no? Tal cual. Entonces, por eso te decía lo de la transición fundamentalmente de la cabeza y de lo que es como reaprender y reformularnos, ¿no? Tal cual. Vos siempre usás, por ejemplo, trigo con trébol, ese tipo de cosas que no es muy común en todos los campos, ¿no? O sea, me hace acordar también a Rodolfo Tula y eso, que ustedes están empezando a hacer combinaciones que por ahí la gente de campo no está acostumbrada. ¿Notás resistencia con la gente cuando ustedes proponen hacer cambios diferentes, cosas diferentes? No, digamos, a ver, las resistencias provienen de la... Sí, hay resistencias al cambio, y como todo el mundo está acostumbrado a hacer una determinada cosa, la gente en realidad para adoptar un cambio es como que se lo tenés que de alguna forma... necesita pruebas, ¿no? Necesita tocar, necesita meter la mano. No creen, me parece bien que uno averigüe. El tema de la práctica esta de
de hacer trío, cuatro variedades, pero que implica ver cuáles son variedades del mismo ciclo, es para buscar una biodiversidad. En este caso es una biodiversidad genética, digamos que los trigos esos tengan una determinada, alguno tiene una mejor comportamiento en una determinada cosa, en cambio para no hacer una monovariedad, digamos, es para buscar diversidad fundamentalmente y combinarlo con otros cultivos, por ejemplo, con cultivos, por ejemplo, un trébol, que lo que hace es funcionar como cobertura del suelo y digamos, cubriendo un espacio que deje el trigo libre, ¿no? O sea, y queda después para lo que viene. Claro, y para que impedir, digamos, esa cobertura de base tiene que ver con impedir que crezcan otros vegetales. Sería como... En principio sí, porque durante el ciclo del trigo ese trébol, digamos que todavía no hay algún aporte de nitrógeno por medio de la fijación de nitrógeno por las bacterias que están asociadas al trébol, pero en realidad el beneficio queda para lo que viene después, ¿no es cierto? Claro. Pero incluso después queda implantado un trébol que uno lo puede usar como forraje también. De hecho lo estamos haciendo ahora, ¿no? El otro día tuvimos acá charlamos con Marisa, unos locales, que me daban vergüenza ajena, ¿no? Que hablaban de la mentira de la agroecología, ¿no? Que salió en en Bichos de Campo. En Bichos de Campo, viste que siempre hay un... claro, sí, no sé si lo leíste. Que aparte... Sí, lo leí. Bueno, yo lo posteé, lo mandé ahí a Encuentro, donde está Claudio también, porque realmente me daba vergüenza ajena. Pero una de las cosas que planteaba, que eso también es tan básica, o sea, todo lo que decía, ¿no? El tema de la rentabilidad, o sea, hablaba de productividad y no de rentabilidad, bueno, varias cosas bien capciosas, pero aparte hablaba de la característica personal del productor agroecológico, o sea, que eran románticos, que eran, o sea, justamente es una crítica era una crítica, ¿no? Claramente, o sea, no, el productor no es una persona, el productor agroecológico, que quiere ganar plata, es es una persona que, no sé, que cuida los bichitos y las plantas, ¿viste? Esa era su postura con respecto me llamó la atención, ¿no? Hasta dónde tienen que llegar para poder defender lo indefendible. Sí, primero el principal, el hablar de que ya un poco molesta el tema de hablar que lo otro es una mentira, cuando en realidad hay pruebas contundentes de que funciona y funciona. Lo que pasa es que están acostumbrados a una simplificación de todas las cosas. Uh-huh. Es 2 más 2, 4, o aplico 100 de estos, 50, y bueno, y listo, ya está. Lo que pasa es que no se dan cuenta qué es lo que le está sucediendo al suelo con las continuas aplicaciones, con los continuos residuos de todos los tóxicos que se aplican, más los fertilizantes. Hay suelos con 25 años de siembra directa, pero con aplicaciones de agroquímicos. Ojo, con esto no quiere decir que la siembra directa es mala, no. La siembra directa es buena, pero hay que hacer otro tipo de prácticas para poder aplicar y no utilizar herbicidas, ni insecticidas. Los insecticidas es otra cosa, hay que hablar digamos, de los corredores biológicos, de la diversidad. Ahí es donde empieza a aparecer un montón de controladores. Pero en el caso de los herbicidas y los fertilizantes, son, digamos, van en contra de todo lo que es la microbiología del suelo, claro, que era lo que yo te decía recién. Entonces te encontrás con suelos con 25 años de agricultura, con aplicaciones continuas, y no hay vida en ese suelo. Entonces hay que recomponerlos, hay que restaurarlos, y la restauración lleva su tiempo. Ahora, decir que, por ahí podrías tomarlo como un elogio, esto de decir que lo agroecológico es... él lo hizo, ya sé que lo hizo... que éramos románticos. Obvio, es un romántico la persona que quiere cuidar la naturaleza, y un tipo que se aprovecha de la naturaleza de esa forma, la destruye, qué sé yo, de romántico no, al contrario, es digamos como
no asesino, pero llamarlo de más otra o forma, menos. el romántico, digamos, tomémoslo como un elogio. Totalmente, pero a es ver, su mirada, es darse cuenta también cuál es la mirada de esta gente, ¿no? Justamente porque hablar de bueno, lo romántico, de la persona que mire estas cosas como, digamos, con una óptica que no es economicista pura, para ellos más vale que ujú, es malo. Por supuesto que para nosotros es claro, bueno, pero bueno, ¿qué? porque lo que pasa es que ellos no lo miden en términos cuando hablan de productividad, o sea, de cantidad de producto por unidad de superficie. Y hablan de rentabilidades, lo de las rentabilidades es fácilmente rebatible. Y lo de las productividades es a costa de qué, es Claro. decir, Mm. a costa de insumos, de cada vez más insumos que se ponen, entonces aumenta la productividad por hectárea. Digamos que yo diría que eso es algo que es engañoso. No aumenta, aumentó, claro, porque no, a eso no le agregan el costo de las externalidades que tiene el sistema productivo. Y el costo de esas externalidades es la disminución en la materia orgánica del suelo, la liberación de carbono a la atmósfera, que todo eso no se mide, entonces, y no se agrega como un costo. Entonces, bueno, obviamente, no, es por eso somos románticos, porque miramos ese tipo de cosas. En cambio ellos no lo miran eso. Tal cual. Pero bueno, pero yo tampoco digo, sí tienen varios caballitos de batalla que sí son mitos, llamémoslo mito por ahí, para no ser tan agresivo y llamarlo mentiras, ¿no? Como que producen para 400 millones de personas, lo cual es mentira, porque yo me gustaría saber quiénes comen grano o poroto de soja en la República Argentina, y a su vez también tenemos un montón de gente que sufre carencias, ¿no es cierto? Carencias de alimentación. Entonces, es un tema de acceso a la comida y de desperdicios de comida, pero que no lo producen la gran mayoría de los productores agrícolas, porque lo que se producen son commodities, no alimentos. Y ni siquiera ni siquiera transformados los consumen las personas. Ahora, sí se puede decir, bueno, ingresos para el país. Bueno, ahí es donde está, a ver qué ingresos significan digamos, esos ingresos, pero mientras tanto dentro del país hay gente que la está pasando mal, ¿no? Así que bueno. ¿Qué te parece a vos que fue lo peor que le pasó al campo? ¿La soja y los agrotóxicos o los transgénicos? Las dos cosas, porque van de la mano. Claro. Es decir, a ver, anteriormente a la aparición de la soja transgénica, era, podés decirlo, un poquito más complicado, aunque se aplicaban mucho más herbicidas o había distintos tipos de herbicidas, o sea que por ese lado también era malo. Ahora, a la aparición de la soja transgénica fuimos por detrás de todo eso con un solo producto, y es donde la naturaleza nos responde gracias a Dios, con las resistencias. Entonces, vuelven a aparecer todos los principios activos, porque no hay prácticamente ningún principio activo nuevo de la industria química, vuelven a aparecer todos los cócteles que incluso las mezclas son peores en algunos casos, no solo por el efecto que tengan sobre los cultivos, sino sobre los efectos del suelo, las sinergias que tienen y las residualidades que pueden llegar a tener, cosas que no están estudiadas tampoco, ¿no? O sea que no son ningún tipo de esas cosas, son inocuas, ¿no? Así que son dos épocas distintas, y que las dos trajeron pero la segunda trajo una simplificación que hoy por hoy es un problema grave, diría, donde el camino posible son las prácticas agroecológicas, ¿no? Tal cual. Así que bueno, y la última que te vamos a hacer, porque ya nos estamos quedando sin tiempo, pero bueno, prometemos que te vamos a volver a llamar, porque bueno, es interesante que la gente conozca esta mirada, ¿no?, de la transición agroecológica. ¿Vos considerás que prontamente va a haber una legislación vigente mejor, que se va a poder mejorar las ordenanzas, o por lo menos las vamos a poder implementar, mejor dicho, a como viene la historia, ¿no?, con todo este tema? Yo creo que va a ser complicado, pero sí. va a depender
de la unión que exista o de la conectividad que exista entre las distintas organizaciones, o sea, tanto de los ambientales como de consumidores y como de productores, y la exigencia que tenga eso y la concientización de las personas. Esto cada vez hay que difundirlo más, entonces el círculo se va a ir cerrando. Ahora, mientras los intereses de las políticas públicas no estén centrados en esto, y van con el freno de mano puesta. Sí. O sea, hay una esperanza, pero que hay que insistir bastante en esto. Sí, ¿no? va a costar, pero bueno, tengamos fe de que esto en algún momento va a Sí, el tema es que el Estado es quien tiene que, quien tiene que tomar las decisiones, porque la realidad es que esto no es una cuestión de buenas voluntades. No. Cuando existe la legislación, de una manera u otra se tiene que hacer cumplir. El problema es que con el tema de la agricultura ha sido siempre una mentira tras otra, porque no se ha podido disfrazar de ninguna manera que no hay impacto ambiental, y es una de las pocas actividades industriales que siguen realizándose sin evaluación de impacto. Aunque yo creo que la evaluación de impacto es otra mentira, ¿no? O sea, tal como se hace en este momento, es una tampoco nos llevaría, digamos, a la solución. Pero bueno, se tapa mucho eso. Claro, pero sería una manera de, por lo menos, poner en evidencia que esto es una industria con impacto ambiental totalmente negativo. Ahora, mientras los informes de supuestas inocuidades y de supuestas estudios no se los emitan aquellos que fabrican, o son las cámaras de aquellos que fabrican, estamos fritos. O mientras se le dé bolilla a eso y no se le dé atención a todos los informes, tanto médicos como técnicos, que hay hechos que son para empapelar millones de metros cuadrados de paredes, ¿no es cierto? Es decir, que hay muchísima cantidad de información y la cual es negada sistemáticamente o tapada, o algunas de las personas son amenazadas también, porque se ha llegado hasta eso. O sea que, bueno, el poder económico que tienen estos lobbies es muy importante, es muy fuerte, pero bueno, yo creo que hay que seguir peleando con eso, con el cambio fundamentalmente en la cabeza de todos nosotros, ¿no? Y la exigencia que podamos hacer, desde el consumidor al productor, o al revés, ¿no? Bueno, la verdad que un gusto, Gustavo. Contanos así brevemente cómo estuviste en el Zoom de Claudio. Estuvo muy muy bueno, muy contundente, lo de Silvana Buján y lo de Graciela Canciani con el estudio de las escuelas y de los residuos del encontrado de agroquímicos en las escuelas de Tandil, que es innegable, aparte un estudio muy concienzudo, que digamos que es imposible de taparlo eso. Totalmente. Y lo de Silvana Buján, que también con la vehemencia que lo explicó, y después, bueno, también las de Pablo Orcajo, y la otra chica no me sale en este momento, con experiencias también de pobladores y de que han sido afectados y que son afectados por las aplicaciones, ¿no? O sea que muy muy bueno fue lo de BIOS hoy, la verdad que muy muy contundente, ¿no? El problema, vos sabés que, por supuesto que nosotros queríamos participar, pero justo es el día de la radio, eso le decía a Claudio. Claro. Voy a tratar de entrar claro. yo. Justo nosotros empezamos a las 20 y a las 19, qué sé yo, tenemos que cortar. Estaba por entrar yo y digo, no, voy a entrar, me voy a enganchar y tengo que llegar a la radio. Bueno, al final, esto debe quedar en YouTube, así que seguramente vamos a poder acceder. Creo que lo van a subir al YouTube de ellos. Perfecto. Y ahí creo, o a la página de BIOS, me parece, creo que sí. Yo pude entrar, pero entré, no, digamos, como que viéndolo de afuera, que no podías participar. No podés participar, no, claro. No, ahí, pero algunos pudieron, creo que ya estaban de antes, se ve que hay un cupo. Claro.
y yo entré muy justo ahí, así que bueno, no pude. Bueno, pero cumpliste con Así Claudio, que es importante. Sí, sí, estamos muy en comunicación con él. Bueno. Así Bueno, que, Gustavo, un gusto y bueno, seguramente en otro momento ya seguiremos charlando sobre estos temas, ¿sí? Bueno, gustoso, bueno, Sí, muchísimas nos tenés gracias. que contar lo que estás haciendo vos, porque en realidad hablamos Sí, tal cual. y Se no nos fue nos mucho el tiempo, contaste Bueno. qué es lo que haces vos. Bueno, cuando quieran disponible me avisan y Buenísimo. hablamos de eso, Bueno, de lo dale. que estamos haciendo acá. Bárbaro, Perfecto, gracias. muy amable, muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Bueno, nosotros ya no nos queda tiempo, Su. Así que vamos a contarle a la gente que lo que yo había anunciado y que empecé a hablar justamente de, espera que lo encuentro, la perspectiva ambiental y gestión pública, lo prometemos que lo va a tratar Susana la semana que viene, ¿sí? Porque nos quedamos Mejor sin porque tiempo después de hoy. nuestra primera clase, que va a ser mañana. Mi Exactamente. primera clase. Bien. Así Pero bueno, nos hay que vas a decirlo, contar es la con- aplicación de la ley Yolanda, se inicia ya en la provincia de Buenos Aires, por el momento es en forma optativa, pero lo que se espera es que sea en forma obligatoria Tal cual. para todo el Son mundo. 3 con clases el virtuales, ahí se Claro, alcancé a sí, leer, sí, así sí. que bueno, Sí. ojalá que la gente por más que sea optativo, que la gente lo haga, ¿no? Esperemos. Porque esperemos que sí. Bueno, nosotros le vamos a dar las gracias acá a Martín, que pobrecito lo tuvimos en jaque todo el tiempo con el tema del teléfono, y vamos a despedirnos hasta la semana que viene. Los esperamos el miércoles que viene, que va a ser otro programón seguramente, y vamos a decir, como siempre, nuestras frases de cabecera. Es el último programa de febrero, sí. Pero marzo, ¿qué? ¿Vacaciones? No. Así que la semana que viene estamos de vacaciones. No va a haber programa. Mire, yo recién me acabo de enterar. Vivo siempre en un cubito. No, yo también. Disculpen, ¿no? Pero siempre vivimos nosotras, las mujeres, en Qué un cubo. pena, porque tenemos para anunciar la marcha del 8M, que nos interesaba comunicarnos con Así que las chicas que están trabajando. Ya entramos ahí, después, las chiques. seguramente. Sí, ¿Eh? vamos a entrar Seguramente después hablaremos. Bueno, del pero aunque sea por ahí virtualmente a través de la página podemos hacer algo. Sí, Podemos sí, subir sí, algún audio seguro. con las chicas, algo de Sí, eso vamos a claro. inventar. Así que bueno, los esperamos entonces dentro de 2 semanas, ¿sí? Recuerden, el parque no se vende y el casino Tampoco. Somos la unión de voluntades diferentes en pos del cuidado del parque, las dunas costeras y nuestro patrimonio ambiental. Creemos que el cuidado del planeta supone cambios profundos de estilo de vida y de modelos de producción y consumo. Proponemos la nueva significación de la palabra progreso. Somos el parque no se vende.